por altura. Entonces, como no me sirve, me lo salto. Y me voy a donde sí realmente me importa, ¿de acuerdo? A este de acá. ¿Sí? A este de aquí. Entonces digo, ¿sabes qué? Ah, no miento, sí, sí me importa el anterior. ¿Por qué? ¿Por qué me importa? Porque tiene una altura. ¿Sí? Entonces aquí este de aquí comparte el punto de referencia. Entonces digo, ¿sabes qué? La presión en 2. Luego subió, ¿no? Subió parte de aquí antes de llegar al primer corte. Por lo tanto, vamos a tener un valor negativo. ¿Cuánto subió y quién subió? Bueno, subió nuestra densidad de nuestra agua, H2O, por la gravedad. ¿Por cuánto subió? Ah, pues subió a una altura A. Luego, ya pasamos el primer corte. Vamos al siguiente corte. Vamos al siguiente corte. Este de aquí. Vemos que subió, por lo tanto es negativo. Y es agua, por lo tanto sigue siendo H2O por gravedad, por cuánto subió. Ahora subió una longitud L. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente corte, al que está por acá. No baja ni sube porque básicamente están a la misma altura. Entonces, allí sí no nos interesa. ¿Sí? Y sigue bajando. Ahora, como baja, es una unidad de suma. ¿Qué bajó? Bajó ahora un cambio de fluido. Por lo tanto, es un fluido manométrico, que dijimos que es mercurio. Pero por facilidad solamente le voy a poner M de manométrico. Bajó, tiene gravedad. ¿Y cuánto bajó? Bajó una altura L. ¿De acuerdo? Y llegamos al siguiente corte, que está acá. Es parte del mismo, así que no nos interesa. Vamos al siguiente corte. Pero el siguiente corte está a la misma altura, por lo tanto, no nos interesa. Vamos ahora a nuestro siguiente corte, donde el siguiente corte no lo marqué, pero está aquí. ¿Por qué? Porque también es una altura de relevancia. Entonces llegamos al siguiente corte y nos damos cuenta que aquí aquí está a la misma altura. De hecho, pues no debí de haberlo marcado porque nos sobraba. Aquí este corte es sin relevancia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sigo sin hacer nada. Ahora vamos a nuestro siguiente corte. ¿Cuál es nuestro siguiente corte? Bajar hasta acá, ¿sí? Y aquí sí bajó, por lo tanto vamos a sumar. Pero resulta que es el mismo fluido, es agua, de tal manera que tenemos que es densidad de H2O por gravedad por ¿cuánto bajó? Bajó una altura de A. Y observamos que este es densidad de agua por gravedad por altura negativo, densidad de agua por gravedad por altura en positivo. Por lo tanto, entre ellos dos se neutralizan. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ahora, aquí noté que algo me faltó. ¿Qué fue lo que me faltó? Faltó un corte, ¿no? De la parte izquierda, a la altura, en la parte de arriba. ¿Cuál? Nos faltó un corte de agua, ¿no? Ándale, ahí como lo puso su compañero. Sí, esa altura de agua nos faltó. Y de hecho es igualita a la altura de acá, ¿no? Como allí era un corte aquí, tendría que ser bueno, yo puse el lado positivo, el lado negativo. Nos faltó un lado positivo en el agua. De tal manera que este de aquí se neutralizaba. Siempre cometo esos errores. Como ese estaba subiendo, densidad de H2O por gravedad por altura. Estos dos se van. Sí, pues sí, con razón. El chiste es que al final la presión en 1 nos queda únicamente con que sería igual a la presión en 2 más la presión en nuestro líquido manométrico
menos la presión de una de nuestras diferenciales de altura. Ah, ya la regué. Mejor lo escribo otra vez. Sí, porque sí, me faltó. Ese me faltó y así no vamos a poder. Mejor empiezo otra vez. Aquí tienen que tener cuidado con los cortes, ¿eh? Bueno, es que la verdad aquí como me dio flojera quise brincarme algunos pasos, pero no. No se brinquen pasos. Si no es necesario, no se brinquen pasos. Ahí está, corte, corte. Vamos otra vez. No se enojen, ¿eh? No se enojen. Voy bien. Entonces, ya. Entonces, empezamos. Presión en 2. Luego sube, ¿de acuerdo? Sube acá. Por lo tanto, tenemos... Ahora ya lo voy a dejar en densidad nada más porque ya eso de H2O es como que mucha pérdida de tiempo. Densidad por gravedad por altura. Eso sí, subió. Luego resulta que sigue subiendo. Está subiendo esta distancia de agua, ¿de acuerdo? Entonces sigue siendo negativa, pero sigue siendo agua por gravedad, pero ahora subió por una altura L. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a este punto. Este punto de acá es a la misma altura, por lo tanto no le hacemos nada, pero baja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como baja, allí sí es una suma. Bajo una, como ya es otro fluido, es el fluido manométrico. Bajó, ¿cuánto bajó? Una altura L. Luego, este de aquí pasa al siguiente corte. Este siguiente corte, como nos corrigió su compañero, ahora subimos. Por lo tanto es menor. Sigue, ahora es agua, por lo tanto solo pongo densidad. Por gravedad, ¿cuánto subió? Subió una altura L. ¿Sí? Ahora, pasamos al siguiente corte, es la misma altura, por lo tanto no lo pelamos. Ahora baja, ¿de acuerdo? Como baja, se suma una altura que es, como es agua, es densidad por gravedad, y ahora resulta que bajó una misma altura L. ¿Sí? Mientras que ahora en este corte vuelve a bajar, por lo tanto volvemos a sumar. Sigue siendo agua, por lo tanto es densidad. Por la gravedad, ¿cuánto bajó en este caso? Bajó una altura de A. Y ahora sí, nos damos cuenta que este valor de aquí es igualito a este valor de acá, nada más que con signos negativos, es decir, no nos está importando este pedazo. El pedazo de conexión antes de nuestros cortes, aunque tenga una altura, no tiene un valor real en nuestra operación. Luego, tenemos que eliminar este elemento de aquí con este otro elemento de acá. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor, ¿de acuerdo? Es decir, es este pedazo de aquí. Es este pedazo de aquí. ¿Esto por qué? Porque nos hace referencia a que como esto, imagínense que es como un espejo. Este espejo es la división en esta rayita que tiene en medio. Lo que tenga exactamente igual ya está en equilibrio. Es este pedazo, lo tiene igual en ambos lados. Entonces, aunque nosotros lo tomemos en cuenta para nuestro cálculo, al final se va a eliminar. De tal manera que ahora tenemos que nuestra presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2 más la presión dada por el líquido manométrico con una altura L menos la presión de nuestro agua también con una altura L. Y esto es por este pequeño pedazo que no está en equilibrio. Si se fijan, este pedazo de aquí es diferente a este pedazo de acá. Como es diferente, allí sí cuenta, ¿sí? Pero recuerden que lo que nosotros queremos es el manómetro diferencial, es decir, la presión diferencial. ¿Quién gana qué? No nos interesa. Lo que nos interesa es cuál es esta diferencia. La diferencia va a estar dado como una resta. La presión 1 menos la presión 2 va a ser igual ahora puedo incluso agrupar los términos semejantes, como por ejemplo la longitud y la gravedad, y dejar nada más la diferencia de densidades. ¿Sí? Y aquí ya tengo mi fórmula para obtener
la presión diferencial en un manómetro diferencial. Ahora, ojito que muchas veces en los libros les gusta, yo no sé por qué, tratar de simplificar esto lo más posible dividiendo entre la gravedad y entre la densidad. ¿Y esto para qué? Para generar algo que se llame densidad relativa. La densidad relativa normalmente nos va a hacer, esto lo vieron en su materia de termodinámica, en donde podíamos poner un valor relativo con respecto a la densidad base. Para nuestro caso es el agua. Es decir, vamos a dividir entre la gravedad y entre la densidad del agua, que comúnmente conocemos como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. De tal manera que ahora se simplifica y tenemos que nuestra presión o la diferencia de presión nada más va a estar dando y nuevamente como en el ejemplo anterior, nada más nos va a importar qué tanto está variando nuestro fluido manométrico. Es lo único que nos está importando. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre nuestro fluido manométrico y el fluido de trabajo? ¿Cómo ven? ¿Está complicado? Profesor, Sí. ¿Podría repetir de nuevo, o sea, solo lo que significan las letras después la última ecuación que hizo, por favor? ¿Cuáles letras? ¿Estas? Sí, por favor. Ok, aquí las pongo. Bueno, la densidad del agua vamos a tomarlo en cuenta como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del mercurio o Hg va a ser 3000 o 13600 kilogramos sobre metro cúbico. Para que vean la diferencia. En un metro cúbico podemos tener 1 tonelada de agua. En un metro cúbico también podemos tener 13 toneladas de mercurio. ¿De acuerdo? Esta figurita de acá, medio chistosa, que parece una cajita, esta de acá va a ser llamada la densidad relativa. Y la densidad relativa va a ser, por ejemplo, la densidad relativa del mercurio, o que vamos a llamar Hg, va a ser igual a la densidad de nuestro fluido, que en este sería Hg, dividido entre la densidad base. La densidad base siempre va a ser el agua, de tal manera que nos va a dar un número adimensional, el cual va a ser 13.6. ¿Sí, no? 13.600 entre 1000. 13.6. ¿Sí? Y esto nos sirve porque muchas veces, por ejemplo, como en este caso, tenemos aquí nuestra medida. Y como les repito, lo más importante va a ser esta medida de acá, la diferencia de alturas para nuestro fluido manométrico. Es el más importante. Solamente tenemos que relacionar con respecto al agua. Y si quedamos que la densidad relativa es el fluido entre la densidad base, que es el agua entre agua es 1. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro 1 y aquí tenemos nuestra densidad relativa de nuestro fluido. Ahora ya tenemos nuestra medida de presión en términos de una altura. Y de este lado tenemos una altura que va a estar multiplicando a un número adimensional 1. Y por lo tanto tenemos equilibrio de ecuaciones. ¿Cómo ven? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿No? Entendidation, dijo su compañero. Ok. Si no hay ninguna duda, podemos ver un ejemplo. Nos quedan 15 minutos. Y según me dijeron, ustedes es su última clase de la gran mayoría.
Entonces, si no tienen problemas, ¿podemos ver un ejemplo? Dese, profe. Va. Ok, ahí está. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Este es un ejemplo muy fácil, muy básico. ¿De acuerdo? Que nos dice, calcule la altura de presión absoluta en el punto A en metros de agua. En el punto B hay aire a una presión absoluta de 500 bar. Aquí hay que tener una consideración. Hace rato les dije que considerábamos la presión atmosférica en cero. Aquí voy a hacer un pequeño apartado para... Aquí voy a poner un pequeño apartado para dejar esto claro. Resulta que la presión atmosférica sí tiene un valor, ¿de acuerdo? Pero normalmente vamos a tenderlo a cero. La presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Esto por qué? Imaginemos un globo. El globo tiene adentro un gas y ese gas, por lo tanto, tiene presión. Si yo hablo de fluido, yo hablo de presión manométrica, estoy hablando de toda la presión que está contenida dentro de nuestro fluido, en este caso nuestro gas. Pero lo cierto es que por fuera está expuesto a la presión dada por nuestra atmósfera, es decir, nuestra presión atmosférica. La presión absoluta está tomando el punto donde está este corte, este cambio de fluido, y está diciendo que aquí la presión va a estar dada por la presión interior, que es presión manométrica, más la presión que está sintiendo por el exterior, la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Entonces es simplemente una suma. Pero ojo, esto no significa que deba de conocer necesariamente la presión atmosférica. Muchas veces la presión atmosférica simplemente se toma como un dato existente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay ciertas unidades de medidas que ya están tomando las presiones atmosféricas. La presión, en este caso, cuando tenemos una presión en unidades de bars, comúnmente van a ser de presión atmosférica. A menos que yo les diga lo contrario, esto ya está incluyendo la presión atmosférica. Ahora, aquí hay que tomar otra consideración. Normalmente la presión de un gas va a ser considerada cero. Y alguien me va a decir, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que en esta materia, la materia de mecánica de fluidos, estamos dándole prioridad a los fluidos líquidos que tienen un peso mayor. Es decir, ya lo vimos, para el agua en un metro cúbico vamos a tener 1000 kilos, mientras que para el mercurio vamos a tener 13,600 kilos. Pero en un metro cúbico, ¿cuánto crees que pese de aire? Yo he visto globos que miden 1 metro cúbico y los puedo cargar con un solo dedo. Entonces tienen tan poco peso que también generan poca presión debido al peso. ¿De acuerdo? Entonces esa es la razón por la que normalmente se les va a considerar cero. Pero bueno, aquí. Entonces vamos a ver que aquí tenemos nuestro fluido. ¿De acuerdo? Aquí tenemos agua. Aquí tenemos agua otra vez, aquí tenemos aire, ¿sí? Y entonces vamos a ver que no tengo solo una variación, tengo varias y de hecho tengo cortes. ¿Cuáles son mis cortes? Tengo el primer corte que está aquí, porque es cambio de fluido. Tengo otro corte que está aquí, cambio de fluido, y aquí otro corte, cambio de fluido. Tengo muchos cortes, tengo 3 cortes. ¿De acuerdo? Y entonces ahora tengo que hacer el análisis para calcular la presión absoluta en el punto A. ¿De acuerdo? Para calcular la presión en el punto A, yo lo que puedo hacer es ponerlo en términos de la altura.
¿De acuerdo? ¿Cómo voy a hacer eso? Puedo yo utilizar la fórmula que decía que tenía la fórmula que estaba ocupando acá. Ahora, aquí, aquí. La fórmula que ocupé aquí. Ahora, ustedes me van a decir, pero esta es para una sola variación. Y yo les dije que aquí hay más de una variación porque tengo un fluido, un corte y luego otro fluido. Sí, pero aquí tiene, ay, güey, se estaba marcando. Aquí lo que tienen que ustedes también es tomar en cuenta los valores de las sustancias. Esto lo vamos a ver más a fondo en otro problema, pero ahorita síganme el rollo. Ahorita, como yo estoy diciendo que el aire es un gas muy ligero, entonces estoy dando como que su presión va a tender a cero. Voy a estar tomando en cuenta como si no existiera. Y si no existe, entonces esto que me hace que tenga dos variaciones desaparece y solo voy a considerar una variación. De tal manera que ahora sí ya puedo utilizar la fórmula en donde nos decían que la presión en un punto 2 va a ser igual a la presión en punto 1 más la variación en el fluido de medida, ¿de acuerdo? De tal manera que podemos ahora ponerlo en términos de altura. ¿Por qué de altura? Pues porque está fácil, ¿sí? Así simplificamos todo. Y después de eso, aquí, aunque nos está dando agua, no nos está dando alguna densidad con la cual tengamos que trabajar. Entonces siempre va a ser en términos de 1000. Entonces, pues les digo, aquí también ustedes tienen que depender de su capacidad de análisis. Después de todo, yo ya les dije que la presión se puede medir en términos de altura. Y como solamente tengo agua con un valor de 1000, pues vamos a simplificarlo. Vamos a dividir todo en términos de densidad y gravedad de agua. ¿Para qué? Para que quede en términos de altura. Densidad y gravedad, esto va a ser igual a presión en 1 en términos de densidad y gravedad. Y ahora sí, esto de aquí nomás va a quedar como Z1 menos Z2. Sí, una vez que tengamos esto, ya están en términos de altura, es decir, van a tener unidades de metro, entonces nosotros podemos hacer nuestro análisis, siendo que el punto 2 va a ser equivalente al punto en A, mientras que el punto en 1 va a ser el equivalente al punto en B. ¿De acuerdo? De tal manera que, como esto es una altura, vamos a decir que la altura o energía de altura en el punto A, que ya sabemos que es la presión en A sobre la densidad del agua por la gravedad, va a ser igual. Ahora, la presión en B sí la voy a considerar. ¿Por qué? Porque pues allí tengo que buscarla, ¿de acuerdo? Voy a dejarla como presión en B. Después de todo está en 500 milibar. Entonces, la presión en B va a ser presión en B sobre densidad por la gravedad más la diferencia de alturas. ¿Sí? Ahora, y aquí es donde también tienen que ustedes partir de su observación. ¿Cuál va a ser la primera altura? ¿Cuál creen que sea la primera altura? 360 centímetros. ¿Mande? 360 centímetros. 360 centímetros. De acuerdo, pero aquí viene otro dato interesante. Como se acuerdan que nosotros hicimos aquí una variación de altura, bueno, eliminamos el punto cero. ¿Sí se acuerdan? Entonces, básicamente nosotros estamos tomando que vamos a partir de este valor de aquí a este valor de acá. ¿De acuerdo? Siendo que vamos a considerar que el agua está pasando por todo el fluido. Consideramos al aire cero, ¿recuerdan? Eso quiere decir que para este caso, lo que nosotros vamos a tener va a ser, primero, una altura final, podemos ponerla primero, aquí no importa mucho, que va a ser la altura de 300 centímetros más 180 centímetros,
Y todavía le vamos a agregar la altura que tenía para el punto 1, que era el 360 centímetros. ¿Sí? Y entonces eso me va a dar un valor aquí de 480, digo, de 4.8 metros. Y de este lado, pues nada más 3.6 metros. Recuerde que las unidades de medida es metros. Sin embargo, ahora, ¿qué vamos a hacer con la presión? La presión en B nos habían dicho que era 500 milibars. Ustedes de su materia de termodinámica también utilizaron los sistemas de presiones y el cambio de unidades. Entonces, si lo hicieron, recordarán que 500 milibars es igual a 500 por 10 a la menos 3, esto es mili, pero un bar para convertirse a pascales debe ser multiplicado por 10 a la 5, ¿sí? Esto me va a eliminar metros cuadrados, unidad bar, y va a quedar en términos de Newton, digo de pascales, que ya incluyen los metros. Es decir, esto va a ser 50,000, ahí ya queda poco tiempo, voy rápido, Newton sobre cuadrado. Sí, de tal manera que ahora puedo decir, ¿sabes qué? La altura de presión para el punto A va a ser igual a 50,000 newton sobre metro cuadrado sobre la densidad, que va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y todo eso le vamos a sumar 4.8 metros más 3.6 metros. ¿De acuerdo? De tal manera que al hacer esta operación vamos a tener por resultado, ya lo hago yo, 13.497 metros. Esta es la altura de presión. Si yo quisiera obtener la presión aquí, cuando nosotros tenemos la presión absoluta, si lo dejo en metros está perfecto, porque yo ya tomé en cuenta los bar que están acá. ¿Sí? Ya no requiero hacer nada más. Si yo lo quiero en unidades de presión, lo que tengo que hacer primero es multiplicar nuestra altura por nuestra densidad, que sería agua, por nuestra gravedad. Y luego esto nos daría en términos de pascales. Yo tendría que multiplicarlo o transformarlos a términos de bares para que sea también presión absoluta. En la práctica, con que lo dejen en términos de altura, ya está correcto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo ven? Profe, ¿la altura es de B? ¿O de qué altura es? De A. De 13.497, ¿verdad? Okay. Ajá. Es decir, que si yo pusiera aquí por mi tinaquito y acá estuviera su tubería, sería el equivalente a que de aquí a acá mide 13.49 metros. Obviamente no mide 13.47. Es que aquí en el punto B hay una fuerza que está golpeando hacia abajo, una fuerza de 500 milibar. ¿De acuerdo? La cosa es que está empujando hacia abajo y en el punto A lo siente como si alguien lo estuviera presionando desde arriba, como si le estuviera cayendo agua desde 13.49 metros. ¿Cómo ven? ¿Está complicado todavía? Yo tengo una duda. ¿Por qué se consideran los 360 centímetros? Bueno, es que no entendí esa parte. Ok, aquí si quieres lo pongo como editor para que puedas rayar también tantito. Ok, ¿por qué se consideran los 360 centímetros? ¿De acuerdo? Estamos teniendo esto, ¿de acuerdo? Este de aquí lo eliminé.
porque es aire. O sea, imagínate que es un colchón, ¿no? Este de aquí está resistiendo cierta cantidad de presión, pero es aire, es delgadito, es suavecito, no aguanta. Entonces, es como si no estuviera. Entonces, la presión que está recibiendo es por parte del 500 milibar, la cual va a tratar de desplazar esta agua. Este fragmento de aquí lo va a desplazar 300 más 180, que es la altura total desde acá hasta acá. ¿De acuerdo? Es la altura total de altura. La cosa es que este de aquí lo vamos a ignorar porque no hace nada. Es como una feminista, no vale nada. Y entonces vamos a tener, no es cierto, corrijo ese por si no me van a correr. Es como, no es que pocas cosas conozco que valgan nada, ¿eh? Sí, no sé. Bueno, ya, digamos que nada más es aire. Entonces, como no vale nada, sigue transmitiendo una fuerza, la cual es una carga. ¿Recuerdan? Si baja o está cargando, es positivo. Aquí está cargando esta columna. La columna mide 360. Aquí está. Por eso es lo que le estoy diciendo. Como ya están todos términos de altura, aquí lo estaba tomando como si fuera una variación. ¿Sí? Una variación. Pero aquí me di cuenta que no hay variaciones y que al contrario, esto de aquí es una carga que se le está sumando esta carga de aquí. ¿Sí? Y estas ambas cargas se están sumando sobre esta, además de la carga de B. Aquí está carga de B, la carga del primer tramo, la carga del segundo tramo. ¿Sí? Y en total nos da esta carga. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Ya mejor o peor? Sí, ya entendí, ya vi en que me había equivocado. Ok. Sí, no pasa nada. Si quieren, ráyenlo, no pasa nada. Bueno, ahorita lo voy a borrar o voy a quitar esa credencial para que no le hagan modificaciones y no haya maldosos que le quieran hacer trampa a sus compañeros. Pero bueno, entonces, hasta ahí, ¿cómo ven? ¿Se entendió un poquito más o un poquito menos? ¿O no se entendió? Bueno. Tomaré su silencio como un sí. Bueno, en fin. Entonces, hasta aquí le dejamos. Entonces, pueden ir checando ya los siguientes problemas que los voy a dejar allí. Pueden ustedes irlos haciendo en su cuaderno. Vayan viendo dónde van a poner los cortes o qué alturas van a tomar. De todos